Así, en reverencia al Señor, vamos a Él en oración y pedir que Él nos bendiga en esta tarde con su palabra. Señor, tú has bendecido ricamente nuestras vidas a través de las alabanzas que te hemos elevado, a través del himno del coro, Señor, donde nos insta, nos anima en medio de nuestros problemas a entender que tú eres un Dios grande y poderoso. Pero tú, Señor, quieres ahora bendecirnos con tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas receptivo a ella, sensibles a tu voz, dispuestos, Señor, a salir de aquí tomando resoluciones sabias para la vida nuestra, la vida de nuestra familia y para tu iglesia. En Cristo lo pedimos. Amén. Bien, damos unos minutos para que el coro se integre. Hoy les traigo un tema pero muy importante para todo aquel que se considera temeroso de Dios. ¿Es usted un temeroso de Dios? Si usted se considera temeroso de Dios, el tema de hoy es muy importante. Todo convicto de un crimen o cualquiera que viola la ley civil, de seguro que le teme a las cortes. Yo diría que tiene que estar mal de la mente para no temerle al día que le tienen señalado para juicio. Hoy quiero decirles lo que dice la palabra, que Dios tiene un día señalado en que con justicia juzgará el mundo. Se va a juzgar a todo ser humano que ha vivido sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque todos nosotros, de una manera u otra, violamos la ley de Dios. No es porque yo lo diga, lo dice Hebreos capítulo 9, 27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso dice Hebreos 9, 27. Según Génesis 18, 25, este juicio será justo. Dios hará justicia. Hay tres maneras en que Dios va a hacer justicia. Primeramente se reconoce la justicia rectora, lo cual es Dios juzgando a los hombres de acuerdo a su ley. También la justicia retributiva, que es los hombres recibiendo el castigo que merecen sus acciones. Y también la justicia remunerativa, que son los hombres recibiendo recompensas por hacer lo bueno. Ahora, esto quiere decir que todos nosotros un día vamos a estar delante de nuestro Creador dando cuentas. Es por eso que la Biblia exhorta, y escuche lo que dice la Biblia, el fin de todo el discurso oído es este, y no es que vaya a terminar ya el mensaje. Dice, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eso dice Eclesiastés 12, del 13 al 14. En el Nuevo Testamento tenemos las palabras de Pablo en 1 Corintios 5, 10, donde dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice Romanos 14:10, bien breve, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Quiere decir que tanto impíos como creyentes vamos a ser juzgados. Ahora, yo me dediqué a la tarea de hacer una exégesis sobre el tema del juicio final. O sea, reunir, no todos, es imposible, pero algunos versículos que hablen sobre el tema. Sin este cúmulo de citas bíblicas sería prácticamente imposible entender el tema y
tener una opinión, algo que tanto nos interesa. Por lo tanto, voy a decir muchas citas bíblicas. Es bueno que con relación a este tema usted las pueda anotar para que usted pueda después estudiarla personalmente. Algunas de ellas las voy a mencionar, tal como ya he mencionado algunos. Otras, leeré yo el versículo, y hay otras que me interesa que la leamos juntos. Porque todo tema bíblico es bien importante que tenga una base doctrinal fiel al contexto de las Escrituras para que podamos decir algo al respecto en que podamos confiar. El tema del juicio final yo lo he dividido en dos partes. Primeramente, el juicio a los creyentes y luego el juicio a los impíos. El juicio de los impíos lo trataremos la semana que viene, si es que Dios quiere. Algunos dicen que tanto el juicio de los creyentes como el de los impíos ocurrirá el mismo día, o sea, en un solo suceso, todos delante de la corte del gran juez. Hay otros que dicen que estos juicios van a realizarse por separado. El apoyo que tienen aquellos que dicen que esto va a ser un solo suceso se encuentra en Mateo 25, y quiero que lo leamos. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahora, es mi manera personal, de acuerdo a otros textos bíblicos. Recuerden el mensaje de relativismo, que no es mi opinión. De acuerdo a otros textos bíblicos de apoyo, yo entiendo este discurso apocalíptico de Jesús como que Él está generalizando todos los eventos escatológicos, pero que otros versículos bíblicos se encargan de aclarar más sobre cuándo van a suceder las cosas. Así que, viéndolo de un punto de vista general, un día Dios va a apartar a unos de los otros. Pero hay otros versículos bíblicos que te dicen cuándo. Y más adelante les diré estos versículos de apoyo, más adelante en el mensaje. Ahora, dice Pedro, en primera de Pedro 4:17, y lo voy a decir yo. A ver que yo diga, lo voy a decir yo, presten atención, porque buscando el pasaje no captan lo que quiero decirles. Dice, primera de Pedro 4:17, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Los comentaristas están de acuerdo que este juicio de la casa de Dios, escuchen muy bien, se refiere a las disciplinas que meritan nuestra purificación mientras estamos aquí en la tierra. O sea, el pecado, la desobediencia y la infidelidad de los creyentes, acarreando sobre ellos juicios mientras que estamos aquí en la tierra, con propósitos de purificarnos. O sea, castigos que recibimos de parte de Dios para que nosotros podamos enderezar nuestros pasos y andar por el camino que Él quiere que andemos. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Cuando dice que hora que el juicio comience por la casa de Dios, se está refiriendo a juicios que nosotros acarreamos debido a nuestra desobediencia, infidelidad y pecado. Ejemplo, tenemos al mismo Israel. ¿Se recuerdan cuando el pecado de David
el juicio que vino sobre él, que fue la pérdida de su hijo. Y hay muchos casos, tenemos en el Nuevo Testamento, a Ananías y Zafira, o sea, acarreando juicios sobre sus vidas de acuerdo a sus comportamientos. Por eso cuando decimos juicio final, indica que Dios ha venido desarrollando juicios a través de la historia del ser humano. Dice Hebreos 10, 30 y 31, dice el Señor, Él juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Él nos dice esto para que nosotros temamos a Dios. Así que la Biblia misma dice que el juicio va a comenzar con nosotros. Quiero hablarle de los destinos. Este juicio final no será para definir nuestro destino. Y quiero que escuchen muy bien mis palabras, porque tienen una base doctrinal, la cual es muy importante. El destino nuestro, y lo voy a decir bien suave para que usted pueda entender mis palabras. El destino nuestro lo definió Dios antes que se fundara este mundo. Cuando Él nos escogió, Él nos eligió y Él nos llamó del mundo para ser de Cristo. Dios fue quien definió nuestro destino. No fue que yo definí mi destino el día que yo pensé que yo acepté a Cristo. Eso es incorrecto. Mi destino lo definió Dios desde antes de la fundación de este mundo. No es un destino que escogemos nosotros, porque Dios, según el puro afecto de su voluntad, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos hizo nacer de nuevo para vida, para que nosotros seamos para la alabanza de su gracia gloriosa. Así que debemos entender que estos destinos los define Dios. Ahora, ¿qué de los pecados? Se ha preguntado, ¿qué de los pecados que cometemos los creyentes? ¿En qué seremos juzgados nosotros los creyentes? Hermanos, nosotros tenemos que tenerle temor a las consecuencias del pecado aquí en la tierra, porque estos acarrean juicio de Dios. Y lo repito por tercera vez, estos acarrean juicio de Dios. Son juicios, es un castigo disciplinario que efectivamente se ha comprobado en muchas de nuestras vidas, que han sido los juicios de Dios los que nos han ayudado a proceder al arrepentimiento. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo doy testimonio de eso. Ahora, en cuanto al juicio final, escuche bien, porque voy a hablar con relación a los pecados. Gracias a Jesucristo y a su gracia salvadora, el creyente lavó sus pecados en la sangre de Cristo y es expiado para siempre de la justa ira de Dios. ¿Qué pasa con los pecados? Lo que la Biblia dice, que para el creyente, según el Salmo 103:12, dice, Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dice Miqueas 7:19, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. ¿A qué pecados se refiere? ¿A los cometidos antes de venir a Cristo? La Biblia no hace distinción entre pecados pre- o postbautismales. Dice todos. Todos han sido perdonados. Todos enterrados. Todos echados lejos. Todos olvidados. Los que cometimos antes de Cristo. Los que cometemos y cometeremos en el futuro. Por eso, como resultado de esta gracia perdonadora, el creyente no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, la Biblia dice que daremos cuentas. Sí, la Biblia dice que daremos cuentas. Y ahora yo les voy a decir un montón de cosas por las que daremos cuentas, solamente les voy a mencionar la cita bíblica y tengo que ir a avanzar para poder cubrir el tema del mensaje. Dice la Biblia que vamos a dar cuenta por las palabras ociosas, Mateo 12:36.
que vamos a dar cuenta por la desobediencia a la palabra, Hebreos 4, del 11 al 16. Dice que los maestros van a ser juzgados más estrictamente, Santiago 3:1. Que los pastores van a dar cuenta por la labor encomendada del cuidado de las ovejas del Señor, Hebreos 13:17. Efectivamente, la Biblia dice que daremos cuenta, pero en ninguna de sus partes dice que seremos retribuidos al dar cuentas. En otras palabras, no hay una parte en la Biblia donde dice que el Señor, al dar cuentas, nos va a poner allí de penitencia en una esquina de la santa ciudad, con la cara mirando hacia el muro. En la eternidad, vamos a decir, 40,000 años. 40,000 años con la cara mirando hacia el muro para que puedas retribuir tus cuentas. No. La Biblia en ningún momento menciona que va a haber una retribución, que sí vamos a dar cuentas, pero no una retribución de esta manera. Y si Dios calla, callemos nosotros. No hay evidencia bíblica. Dios es tan misericordioso y lleno de gracia que en vez de mencionar retribución, a pesar de que somos como somos, lo que Él menciona son recompensas. Fíjense para que ustedes vean la maravillosa gracia y misericordia de Dios, que siendo como somos, en vez de mencionar retribución, Él lo que sí menciona es recompensas. Seremos recompensados, correspondiente a nuestro trabajo, al servicio prestado al Señor y al desarrollo de nuestros dones. En la parábola de los talentos que mencionó Jesús, que encuentra registrada en Mateo 25, del 14 al 29, lo que esta parábola indica es que se requiere fidelidad en el uso de las diferentes habilidades o capacidades que se nos ha dado a cada uno de los creyentes. En esta parábola dice que 2 fueron muy buenos mayordomos, el tercero no. Pero yo pienso que nos está hablando como criaturas. ¿Por qué? Porque el tercero dice es echado en las tinieblas de afuera, entonces no se puede referir a un creyente. 2 fueron buenos mayordomos, el tercero no lo fue. Es decir, una criatura con habilidades naturales que nunca sirvió al Señor y fue echado en las tinieblas de afuera. Quiere decir que tenemos evidencia de recompensa en las Escrituras. Y si usted está interesado en estas recompensas, se las diré con algunas citas bíblicas. Recompensa por permanecer fiel en la obra que cada uno empezó. Algunos empiezan y no terminan. Dentro del pueblo de Dios hay muchos que empiezan cosas y no las terminan, sabiendo que tienen dones, que han sido capacitados para ese tipo de servicio, empiezan y no terminan. Bueno, darán cuenta, pero para los que permanecen fiel en su obra, habrá recompensa. Primera de Corintios 3, me interesa que lo leamos. Primera de Corintios 3, del 13 al 15. Primera de Corintios 3, del 13 al 15. Mantengan Corintio abierto, que vamos a leer otra cita de esta epístola, de esta carta. Dice Primera de Corintios 3, del 13 al 15, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dice Lucas 14:14 que van a recibir recompensa aquel que piensa en los pobres. Aquellos que piensan en los pobres recibirán recompensa.
Según Colosenses 3:24, dice que se recibirá recompensa al hacer las cosas como para el Señor, dice este versículo. No para alimentar el ego, ¿ok? No para congraciarme con nadie, no como para ser recompensado, sino aquel que hace las cosas por el Señor. Y solamente el Señor es su motivación para recibir recompensa. Hacer las cosas de buena voluntad. O sea, con la actitud correcta, con gozo y con alegría. Hacer las cosas bien hechas. Por lo menos yo tengo como un lema que trato de apropiarme en mi vida y tratar de pedirle a Dios que me dé la fuerza para llevarlo a cabo. Dar al Señor lo mejor de mí. Aquel que sirve de buena voluntad, dice Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 17. Primera de Corintios 9, 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Quiere decir que voy a tratar de hacer las cosas con lo mejor de mí, con gozo y alegría. No con una cara de perro bulldog. ¿Ok? Ni tampoco como un sargento en un ejército. Dice, casi siempre los sargentos, ¿no? Es la clase más... Después del soldado es la clase más baja en jerarquía en el soldado y son los que se creen más que nadie. No es como un sargento, sino dice de buena voluntad. No solo hacer las cosas para el Señor, pero de buena voluntad. Sigue diciendo 1 Corintios 3:8 que recibiremos recompensa según la labor que uno realice. Y hasta lo más insignificante como dar un vaso de agua fría a un discípulo. Mateo 10:42. Pero lo más precioso de todo, según Mateo 25:34, es que recibiremos herencia. Y si usted lee ese versículo, Mateo 25:34, se va a dar cuenta que esa herencia está preparada desde antes de la fundación del mundo. Así que lo mismo que somos escogidos, está preparada la herencia desde antes de la fundación del mundo. He escuchado de coronas. ¿Ha escuchado usted de coronas? Es bien difícil definir si van a ser coronas literales, así como las que usan los reyes, o simbolizan el ser premiados por algo. Ya que en los tiempos en que se escribía la Biblia, estaba en su apogeo el atletismo y siempre se coronaban los deportistas que ganaban carreras. Entonces, o es apelativo a un premio, a recibir una recompensa, o son literales, no sabemos, no les podemos decir. Pero sí la Biblia menciona en 1 Corintios 9:25 una corona incorruptible. 1 Tesalonicenses 2:19, una corona por llevar a un escogido a los pies de Cristo. 2 Timoteo 4:8, una corona de justicia por amar su venida. O sea, por resistir las pruebas. 1 Pedro 5:4, una corona incorruptible de gloria para pastores. ¿Okay? Y es ahí donde quería llevarles a mi opinión en cuanto a cuándo sucederá el juicio de los creyentes. Pues si ustedes ven en Apocalipsis capítulo 11, Apocalipsis 20, versículo 11, que habla del juicio final, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Usted puede notar, no hay mención de los vivos.
Los que se mencionan son los muertos. Quiere decir que se refiere al juicio de los inconversos, que resultará al final de los 1000 años, donde los inconversos resucitarán y serán juzgados. Pero eso va a ser nuestro tema para la semana que viene. Pero si busca Apocalipsis 4:4, donde en mi entendimiento estos 24 ancianos representan la iglesia en sus dos dispensaciones, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, o sea, 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, dice: alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Esta vestidura de ropa blanca obviamente es la iglesia, dice, con coronas de oro en sus cabezas. Quiere decir que si tienen ya las coronas, fue porque ya fueron remuneradas. ¿Entienden la idea? Y dice el versículo 10 de este capítulo 4, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. Como ustedes pueden ver aparentemente a través de estos versículos, ya ocurrió el juicio de los creyentes, fueron retribuidos, por eso tienen las coronas y las ponen delante de los pies de Jesús. ¿Entienden? Ahora, ¿por qué echan las coronas a los pies de Cristo? Porque entienden que la salvación es por gracia y lo que somos es por gracia. Ahora, repito, son literales o simbólicas estas coronas. Muy difícil de responder, muy difícil. Pero cuando habla de incorruptibilidad, lo cual es algo que permanece en su estado, cuando menciona corona de vida, que es la vida eterna en los cielos, o corona de justicia, que es la justificación en Cristo, y corona de gozo, que es nuestra eterna condición emocional, aparentemente son representativas del tipo de vida que vamos a tener en los cielos. ¿Ok? Y si es así, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos cuando no se merece nada? Ahora, un tema interesante. ¿Ha usted escuchado decir estrellas en el cielo? ¿Sí o no? ¿Ha escuchado decir estrellas en el cielo? Se dice, cuando usted gana un alma para Cristo, tiene una estrellita en el cielo. Siento desilusionarle, pero sobre esto no encontré absolutamente ningún tipo de apoyo bíblico. Absolutamente en mi exégesis, por lo menos. Si existe alguna referencia y usted la encuentra, por favor déjemela saber para yo añadirla a mi estudio. ¿Ok? La única referencia sobre que se nos va a dar una estrella está en Apocalipsis 2:28. Y eso es para referirse a Cristo, que se le llama la estrella de la mañana. Y es equivalente a decir, tener a Cristo es tener vida eterna. Esa es la única estrella que se nos va a dar que aparece en la Biblia. Ahora, eso sí, aparece estrellarse. Si usted quiere estrellarse, adelante. Por tanto, después que vimos el destino, los pecados, las recompensas, las coronas, ¿cuál debe de ser mi actitud ante este juicio? ¿Cómo debemos esperar nosotros como creyentes este juicio? Y esto sí nos interesa mucho. Les voy a decir citas bíblicas que usted puede leerlas después, pero nos dan el apoyo para nosotros tener confianza, ¿ok? Como creyentes. Según Juan 5:24 y versículo 29, no seremos condenados. Según Romanos 2:6 y 10, recibiremos vida eterna. Primera de Corintios 4:5 dice, recibiremos alabanza de Dios. Eso a mí me conmueve mucho.
porque como yo siempre reconozco mi estado delante de Dios, y reconozco también que si no fuera por el Espíritu Santo, ¿qué fuéramos? Pero aún así, el amor de Dios es tan grande que haciendo nosotros lo que tenemos que hacer, que son las buenas obras, Él nos va a alabar. Dice 1 Corintios 4:5. Cuando Cristo venga, dice 2 de Tesalonicenses 1 del 7 al 12, será reposo para los creyentes. Daremos cuentas, pero será reposo. Quiere decir, no tenemos que temer a este juicio final. Aunque sí vamos a dar cuenta, no hay un texto en las Escrituras que diga que los creyentes deben temer al juicio de Dios. Cuando Dios nos pida cuenta, aunque quizás cause que tengamos que inclinar nuestro rostro a causa de vergüenza, siempre vamos a tener a Jesucristo como nuestro mediador. Cuando se nos remunere, inmediatamente al estar presente de tanta gloria, reconoceremos que el que merece ser glorificado es a Cristo, porque solamente por su gracia hemos sido librados de la justa ira de Dios. Quiere decir, gracias a Cristo, no hay razón para temer al juicio de Dios. Hermanos, ya termino con esto. La palabra sí nos recomienda que procuremos con diligencia, en 2 de Pedro 3, del 13 al 14, ser hallados sin mancha, irreprensibles, en paz. Con la única motivación en nuestras vidas de glorificar a Cristo. Amar lo que Él ama, que es su iglesia. Servirle, obedecer su palabra con agrado, de buena voluntad, haciendo las cosas para el Señor. Si empiezo algo, voy a procurar permanecer y terminarlo. Si empecé algo y lo interrumpí y lo he dejado a medias, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a volver de nuevo a empezar y llegar hasta el final. Porque, hermanos, a todos nosotros como iglesia, Dios nos ha dado habilidades y capacidades para poderlas desarrollar para la edificación de la iglesia. Es nuestra responsabilidad desarrollar nuestros dones y hacerlo, como dice aquí, con una actitud correcta y como para el Señor. Lo único que yo quiero, cuando yo llegue allí y esté ante el tribunal de Cristo, es escuchar estas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Señor los bendiga. Oremos. Señor, tú has expuesto delante de nosotros y has llamado nuestra atención al hecho que efectivamente el gran día tuyo se acerca, en que tú juzgarás a todos los seres humanos. En este momento elevamos agradecimiento a ti por la gracia de Cristo, que por su sacrificio en la cruz y su sangre que nos limpia de todo pecado, hemos sido expiados de tu ira y no tenemos por qué temer a este juicio. A quien tenemos que temer, Señor, es al pecado, al diablo, en esta vida, para no acarrear sobre nuestra infidelidad y desobediencia tus juicios que intentan con buenos propósitos corregirnos. Ayúdanos, Señor, hasta el día en que tú vengas, a poder, Padre Santo, permanecer fieles, de buena voluntad, haciendo las cosas para ti y desarrollando nuestros dones y talentos con la única motivación de glorificarte.
Gracias por la misericordia que tuviste de nosotros y por habernos expiado del juicio de los incrédulos, Dios. Te amamos y a ti adoramos. En Cristo lo pedimos. Amén.